Bueno, es una idea que hacía bastante tiempo venía dando vueltas en mi cabeza. Te diría que, como algunas otras que quizás algún día pueda hacer, son esas ideas que durante muchísimos años había planeado y pasa, viste, con muchos de estos casos o historias que ves que hay que esperar el momento para hacerlas, que no, en general nunca me pasa que termino una película y ya estoy preparado y empiezo de cero la película siguiente, es un proceso más largo. La primera vez que empecé a hacer mis primeros apuntes fue en la época que estaba haciendo Leonera y hacer mi primera investigación más de borrador, digamos, sin un equipo, sino más por mi cuenta. Y el proyecto lo anunciamos por primera vez después de Elefante Blanco. Lo que pasa que hubo una película en la que trabajé 2 años, que se iba a hacer en otro lugar, en la India, una película de afuera, que me tuvo un poco entretenido durante ese tiempo. Finalmente la película se pasó varias veces y lo pude retomar 2 años después. ¿Y la segunda cuál era? La casa. Y la casa fueron varias casas, de hecho. El exterior, porque por las características de la casa, justamente, era muy difícil encontrar una que reuniera todas las cosas: el sótano, la parte privada de la casa, o sea, los cuartos, la cocina, el exterior. Por lo tanto fueron 3 o 4 lugares, me voy a hacer memoria. Uno era todos los exteriores, que incluían la esquina, el local y el patio donde entran con el auto. Otra casa era toda la de los interiores, donde se hicieron, bueno, por supuesto, los interiores de las habitaciones, y donde en el mismo decorado construimos un baño. O sea, en el mismo lugar se construyó un baño, porque imagínense que filmar en un baño es muy complicado. Entonces en el mismo lugar se construyó un baño, pero acorde a las necesidades de un rodaje, o sea, un baño set, podríamos decirle. Y después se filmó en un sótano también, que por lo mismo, por las características del sótano que necesitábamos, esas dimensiones que se ven quizás más chicas en la pantalla son mucho más grandes para poder trabajar dentro, y eso fue otro tercer lugar. Mirá, sí, me lo pregunté muchas veces, nos lo preguntamos con Guillermo y con Pito, lo hablamos mucho con Matías también, y en general, en todo el proceso fue la pregunta: ¿qué va a pasar con la gente que realmente lo sufrió? Porque ahora para nosotros es una ficción, y la gente que va a entrar a partir del 13 en las salas va a ser un poco algo muy ajeno, por curiosidad para los que conocen el caso, para quienes no. Es una película que está basada en un caso que no conocen, pero para mucha gente fue muy doloroso todo este proceso, desde muchos lados, desde los lados de la familia que le tocó seguir viviendo cuando su padre, digamos, fue desenmascarado, hasta, y principalmente, las familiares de las víctimas, que realmente pasaron por cosas horribles. Todos los que se animaron a contarnos, a todos los buscamos, desde el lado de las víctimas y desde el lado de la familia Pucho también. Del lado de la familia Pucho, como es de imaginar, nadie quería hablar ni aparecer en ningún lado. Lo insistimos bastante, pero no lo logramos. Sí hablamos con amigos de Alex. Algunos se consideraban ya ex amigos, algunos siguen hoy día pensando que hubo una gran confusión en la que Alex fue una víctima más de su padre y nunca participó en nada. Pero los que más nos ayudaron desde el punto de vista de las víctimas, como te comentaba antes, era Rolly Pozzi, que llevó adelante, digamos, no su investigación, sino que estuvo muy insistiendo en la justicia, y en la etapa de la investigación fue muy protagonista, al igual que la hermana Manoukian. Y los dos realmente tuvieron una generosidad enorme en todo el proceso, con lo cual también es un peso extra al momento fue un peso extra al momento de hacer la película. Pero bueno, desde el primer momento ellos sabían que el perfil de película que quería hacer, que era la historia de la familia, de una intimidad de la familia Pucho y no de las víctimas,
en cada una de las etapas les fuimos contando más o menos cómo era el proceso, y que no se trataba de una película donde donde se narrara el punto de vista de las víctimas, sino de los victimarios. Entonces eso desde muy temprano estuvo claro, y bueno, no sé cómo tomarán la película, pero realmente siento que de una manera especial es un homenaje también a las víctimas, y realmente se lo dije a ellos todas las veces que tuve la oportunidad, y lo digo públicamente, estoy muy agradecido con ellos porque fue un proceso para nosotros doloroso, que lo vivimos de afuera, no me puedo imaginar lo que pudo haber sido para ellos, además revivirlo en el proceso de conversar con nosotros. La vida criminal de Arquímedes empieza bastante temprano. Hay muchas cosas que no están en esta película, como decía antes, justamente porque era infinito. Y no solo era infinito antes, sino que también fue increíble y tan alucinante después. Bueno, muchas de las personas que hayan seguido el caso van a haber visto las andanzas de Arquímedes en General Pico, que parecen una saga de comedia de enredos directamente. Pero previo a eso, Arquímedes fue parte del correo diplomático, tuvo una causa por contrabando de armas por la que fue sobreseído. En el 73 tuvo otra causa por un secuestro en el que estuvieron junto con Gordon sospechados, pero misteriosamente fueron sobreseídos en ese momento. Se sabía que por su afinidad con Gordon y gente por el estilo era parte en su momento de la AAA. Había información que lo relacionaba con la CIDE. La vida de Arquímedes fue yendo por muchos caminos distintos. Se formó, sus primeras participaciones en política fueron en Tacuara, y al fin de sus días, en estos videos que andan dando vueltas, se reivindicaba como montonero. O sea, pasó por un montón de lugares, y en general todos esos lugares eran excusas o puestas en escena para sus propios negocios privados. Y lo que lo representa más simbólicamente es que haya contrabandeado armas desde el correo diplomático. Explica desde muy temprano quién era Arquímedes. Bien. Maguila, es que no estoy seguro que te tengo que contestar de Maguila. ¿Qué cosa de Maguila? No, Maguila le ¿Puso algún impedimento Maguila legal para que lo mencionen como Daniel Puccio? No, Maguila era el nombre por el que lo llamaban sus amigos, no es un nombre inventado para la película. Sí. Si intentamos hablar con él, sí, intentamos hablar con él a través de algunos amigos con los que fuimos hablando, pero no tuvimos suerte. Espero que no se enoje que me venga a buscar a casa, porque si sigue malo me va a dar miedo. Y la historia de Maguila, bueno, es tan alucinante como muchas otras. Él estuvo un tiempo afuera, volvió, y lo que cuenta la película es bastante parecido a lo que pudimos saber, que él, al igual que Alejandro, tuvo la oportunidad al igual que todos, ¿no? Sus hijos, tuvo la oportunidad de tomar otros caminos, y finalmente siempre terminó preso un tiempo, después estuvo fugado, volvió, bueno, etcétera. Pero no, Maguila era el nombre que le daban sus amigos y su familia, no es un nombre de la ficción. Y lo otro... casos así que tengas muy en mente. Tengo muchos muy en mente, por una cuestión, no sé si de cábala o de qué, prefiero anunciarlos cuando los vaya a hacer. Realmente hay dos o tres que me interesan. Algunos son parecidos en el punto, como en el caso de Puccio, que son casos tan grandes que a veces llevan mucho tiempo de ir entendiendo cómo encararlo, qué conviene, qué etapa, qué fragmento para que vaya una peli. Pero sí, tengo varios casos dando vueltas en la cabeza, y espero que ir haciéndolos con el tiempo. Justamente la intimidad de la familia es sobre lo que más interpretación tuvimos que hacer, porque nadie de la familia nos quiso hablar. Lo intentamos hablar con Epifanía, intentamos hablar con con Adriana, porque Silvia falleció. Intentamos hablar con Maguila y no tuvimos
nunca aceptaron. Pero sí recibimos comentarios, testimonios de los amigos que visitaban la casa, que bueno, nunca sabremos cuál es la diferencia, porque justamente una de las cosas que decían era la afabilidad con la que se vivía en esa casa, por eso hubo tanto descrédito de parte de los amigos. Pero sí pudimos reconstruir que Arquímedes tenía esta relación distante, sobre todo con los hijos varones, que era un tipo más bien severo, muy poco afectivo, un poco demostrativo, pero de vuelta la mayoría, como pasa en estos casos, en general es una interpretación en base a los datos que tenemos. O sea, es muy difícil saber con exactitud cómo hablaba Arquímedes con Epifanía, porque no estuvimos ahí, ninguno de ellos, bueno, Arquímedes está muerto y Epifanía no nos quiso contar, pero un poco en base a lo que contaba Guille, miramos muchísimas fotos, las fotos que conseguíamos, y dicen un montón de cosas, desde la manera en la que se posicionan en la foto, cómo se abrazan, cómo miran, quién mira a quién, y esas cosas nos ayudó para ir reconstruyendo. Por supuesto es una reconstrucción y es una ficción, entonces hay muchas cosas que quedan, digamos, en el terreno de mi interpretación. ¿También la religiosa? ¿Perdón? ¿También la religiosa? No, eso es un dato concreto. Él era muy religioso, sabido, documentado. Toda la familia, en general la familia era religiosa, iban a misa los domingos, generalmente con la familia. Lo de que bendecían los alimentos creo que nos lo contó también un amigo en algún momento, como que les tocó ir y presenciar esa situación que habla, digamos, del hábito religioso de la familia, porque hay gente que puede ser religiosa pero no practicar el hábito de la bendición o no ni siquiera ir a misa, qué sé yo. ¿Y qué más me preguntaste? No, simplemente eso, o sea, la parte religiosa y me interesaba la figura de la madre. Bueno, Si pudiese en general la idea de la película, un poco tomando lo que decía Guille, es tan difícil identificarse con esta gente, con las cosas que hicieron, que la propuesta de la película es acercarte a los lugares donde nos podemos identificar, aunque sea por el opuesto. O sea, todos somos hijos de alguien y muchos somos padres, y ese vínculo padre-hijo es algo que es central en la película y es también la puerta por la que invitamos al público a que vea la película, que es más o menos un lugar donde nos podemos identificar con algo de ese vínculo. En el caso de en caso de Epifanía, también sabemos que incluso por las cartas, algunas de las cartas que se mencionan son cartas que están en los expedientes. Lo del arroz con pollo, por ejemplo, es una cosa que está en una de las cartas. Algunos de los amigos nos contaban que tenía el hábito de cocinar y que cocinaba para los amigos, para la familia. No me acuerdo si Servini o Piotti nos habían dicho que se había confirmado que ella cocinaba para la gente por las cosas que se encontraron, las comidas que había. No era pizza lo que encontraban en el sótano, gracias. Encontraron restos de comida casera, entonces se supone que probablemente los ha hecho ella. Y obviamente lo que propone la película en un punto es que las primeras víctimas fueron su propia familia, y no, es muy difícil que eso haya pasado sin la complicidad de Epifanía. Una cosa es que uno de los hijos, porque simplemente era muy ambicioso, se hubiera asociado con el padre y que juntos hayan delinquido fuera. Lo extraño del caso en general es que toda la familia de alguna manera estaba vinculada, o por complicidad, o por silencio, o por participación, y es muy difícil que eso hubiera pasado sin que la madre estuviera involucrada. Pero hay muchos casos que hemos leído de personajes con una doble vida, pero la doble vida era de la casa para afuera. Esto había una doble vida donde toda su familia estaba involucrada y obligada de alguna manera a hacerlo, pero obviamente cada uno, Alejandro, Maguila, cada uno de los hijos, por lo menos que se comprobó que participaron, eran adultos en ese momento, podrían haber elegido otra cosa. Esto no los exonera ni les quita su responsabilidad, pero evidentemente las primeras víctimas de Arquímedes fueron sus propios hijos, y por eso también de alguna manera el personaje de Alejandro nos permite ver esta dualidad. No es un tipo muy ambicioso porque podría haber elegido otra cosa, y a la vez, digamos, con una relación muy complicada con su padre.